Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando de todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando, ¿verdad?, con este evangelio tan hermoso de San Mateo, que nos dice que Jesús ya entra en acción. Aveñan de Yara lleva Jesús, que se entera que Juan el Bautista ya había cumplido su misión, o prepara Pama lleva la japé, ya le había indicado: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pues no tamaña vapo. Estamos comenzando, queridos amigos, este tiempo, ¿verdad?, en el que se nos llama también a nosotros a una acción, el accionar en la vida de nuestra comunidad. Jesús deja todo, deja Galilea, va hacia Cafarnaún y comienza entonces. Aquí el profeta nos habla y nos está diciendo que la presencia lleva peñan de yarla o uojina, peñan de abitebe o huerumante hoy, el cambio, la luz, la vida nueva. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de los gentiles, de los gentiles. Es decir, me endúa a todos estos gentiles, etcétera, etcétera, apendecerá, imagina, de los valores principales y elementales de la vida. En este caso era de la vida del judío. Se dejaron contaminar esa parte del norte. Esto históricamente podemos entenderlo también así. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Queridos amigos, mañana nos hemos contaminado, queridos amigos, con antivalores. Nos hemos contaminado enormemente con la corrupción. Nos hemos contaminado enormemente con ideas muy egoístas, queridos amigos. Porque lleva todo lo que es elemental y fundamental de una vida cristiana, que mira siempre el bien común. Coaño coaoigo ñande, entonces yaguerecoja la ñande obispo cuera, ñande iglesia lleva paraguaya, hombre, ñande y ñande dale, peñatoy y migena mañana sobre el bien común, todo lo que hagamos. Y bueno, aquí entonces la contaminación fue sobre el mal común, hoy que ajina peña de lleva, que ya dijimos, corrupción, opindá, mondajá, todo lo que sea y que exista en la sociedad. Y por eso, queridos amigos, sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. Queridos amigos, en la medida en que ñandeya huerecoa lleva, peñandillara y añandeja peñan de mombaretea ina, ahora viene a continuación. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, número 1, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir,
ñande la yei potano lleva, la ñandeneta, la ñanderoga, la ñande iglesia, umia o lleva. Entonces, primer elemento, conviértanse, imperativo de parte de Jesús, conviértanse. El reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros, pero upeañande, ya ya cuana, ya yepo, ya ya ese, allá huereco, peñaneña ame lleva. Allá huereco, allá veñaneña ame, es decir, tenerle a Jesucristo en la vida, que son los valores y principios del Evangelio. Upebe entonces, ya muñepunuta, ya mojeñoita, el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea.